pero nos vamos ahora a hablar de noticias internacionales. Sí, porque fue muy movidito. Electoralmente hubo 3 países de Sudamérica que fueron a las urnas, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia y el caso de Perú. Así que tenemos muchísimo para preguntarle, mucho para preguntar exactamente a nuestro especialista que ya está conectado con nosotros y vamos a estar preguntándole qué es lo que pasó, por qué Guillermo Lasso dio vuelta las elecciones de primera vuelta y se transformó en el nuevo presidente de Ecuador y venció al espacio de Correa, al ex presidente ecuatoriano. Vamos a compartir en tramas algunos datos de lo que ocurrió en el día de ayer en Ecuador, en estas elecciones presidenciales. Vos lo decías ahí, Guillermo Lasso, de postulante del CREO, obtuvo 52,50% y Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, el correísmo, como vos decías, obtuvo el 47,50%, esto con más del 97% de las mesas escrutadas. Y vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Fioreviani, que es analista internacional. Como siempre lo invitamos para que nos ayude a entender qué es lo que ocurre en los demás países, por ejemplo en este caso en las elecciones ecuatorianas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo grande a todos y todas ahí en el piso y a toda la audiencia. Un gusto. Placer. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, ¿por qué primero se dio vuelta esta situación electoral allí en Ecuador? ¿Era esperado? ¿Cómo jugaron las otras fuerzas en este balotaje? Bien, esperado por las encuestas no, si bien en el último tiempo, en los últimos días, se venía cortando la distancia de Lasso frente a Arauz, pero en prácticamente todos los sondeos, hasta que se publicaron hasta el jueves o viernes pasado, Arauz encabezaba por 3, 4, 5 puntos todas las encuestas. Ahora, las fuerzas políticas ecuatorianas creo que jugaron en la polarización en contra del candidato del correísmo, claramente. Esto fue lo que finalmente le terminó dando la derrota a Arauz, que se planteó una elección anti o pro Rafael Correa, ¿no? Entonces creo que eso terminó pesando más fuerte, terminó jugando a favor de Guillermo Lasso, que llega a la presidencia, hay que decir, en su tercer intento. Ya había perdido 2 veces. Una vez frente a Rafael Correa, otra vez frente a Lenín Moreno, cuando había sido todavía candidato del PIL de Correa en 2017. Así que la tercera fue la vencida para Lasso. Ahora el panorama para el correísmo se presenta bastante abierto y bastante complejo de cara al futuro. Hay que decir que Lasso no va a tener mayoría en el Congreso, la mayoría la va a tener entre el partido de Correa y la nueva alianza entre Izquierda Democrática y el movimiento de Yacu Pérez, el movimiento indígena. Así que en ese sentido va a ser un gobierno complejo que va a tener que de alguna manera acordar y buscar el consenso con las otras fuerzas políticas, ¿no? Claro, todo se dio tranquilo, ¿no? Y votó un gran porcentaje de ecuatorianos. Sí, un porcentaje muy alto, superior al 80%. Se dio muy tranquilo con los protocolos que impone la pandemia. De acuerdo a los reportes se cumplieron razonablemente bien. No hubo ningún tipo de incidente de ninguna manera. Al mismo tiempo Arauz aceptó rápidamente la derrota frente a Lasso, cuando ya se vio que la tendencia era irreversible, cuando estaban escrutados cerca del 70% y la diferencia ya era entre 4 y 5 puntos. Arauz salió a felicitarlo a Lasso, lo llamó por teléfono, de la misma manera que por ahora no han habido declaraciones al respecto de Rafael Correa. Esto por supuesto es un golpe muy duro para Correa, para la figura política de Correa hacia adentro de Ecuador. Recordemos que él se encuentra exiliado en Bélgica, denuncia persecución judicial, denuncia lawfare en su contra, así que habrá que ver cómo siguen también las causas ahora con Lasso presidente, si es que aminoran un poco, si es que hay una especie de pacto de gobernabilidad. Eso estará por verse en los próximos meses, en las próximas semanas. Gonzalo, tengo 2 preguntas. Una, refrescaron la memoria. ¿Cuál fue la ventaja que había tenido Arauz en primera vuelta frente a Lasso? Arauz había ganado aproximadamente por entre 12 y 15 puntos en primera vuelta. Le había sacado una ventaja muy importante. Muy importante, es decir, no había sido una ventaja exigua. Y la otra es, ¿qué es Lasso? ¿Es Bolsonaro? ¿Es medio? ¿Hay que considerarlo que todavía no ha tenido grandes definiciones o ya ha plantado bandera en lo que va a ser la política georreferencial aquí en Sudamérica?
No, bueno, Lasso es un hombre de centro derecha, no es Bolsonaro, es más bien una derecha neoliberal clásica latinoamericana, podríamos decir, como ya hemos conocido muchas veces en la región. No es un hombre de extrema derecha tampoco, es un liberal clásico, un neoliberal clásico en ese sentido, es un ex banquero. Todas sus definiciones van en pos de liberalizar aún más la economía ecuatoriana. Ecuador, hay que decir, durante el gobierno de Lenín Moreno tomó un préstamo muy grande con el Fondo Monetario Internacional, el más grande de la región después del de Argentina. Hay que ver cómo juega ahí. Seguramente va a implementar políticas que vayan más de acuerdo con las políticas históricas que dictó el Fondo Monetario Internacional, de ajuste, contracción de la economía, contracción de los salarios, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ir en ese sentido. Y en lo que respecta a política exterior, va a jugar sin dudas con lo que es el Grupo de Lima hoy. Va a pivotear un poco ahí en lo que es la derecha latinoamericana hoy, que tiene por un lado a Bolsonaro como referencia en lo que es política exterior en algunos países, pero como aliado incómodo también, más bien con una derecha más moderada, como puede ser la Calle Pou, como puede ser, bueno, Piñera se está terminando en Chile, pero es más o menos ese perfil, más similar a la Calle y a Piñera que a Bolsonaro, sin ninguna duda. Gonzalo, ¿cómo está Ecuador hoy en cuanto a la economía? Bueno, el coronavirus también, la pandemia. Muy mal, con la economía muy mal, tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es muy grande, es la segunda en la región, como decimos, después de Argentina. Lenín Moreno ha llevado adelante una serie de políticas de ajustes, de contracción de la economía, de baja de los salarios, que le costó una popularidad bajísima. De hecho ni siquiera se presentó en estas elecciones. El manejo de la pandemia también fue muy malo, tiene uno de los peores números de la región, solo superado por Brasil, por Perú. Entonces, en ese sentido, Ecuador no viene haciendo las cosas bien en los últimos años. Esto se vio reflejado en la popularidad de Moreno, en que el candidato oficialista de Lenín Moreno ni siquiera llegó a los 2 puntos en las elecciones de primera vuelta, la candidata. Así que hay que ver Lasso cómo logra resolver esta situación. Yo creo que lo que se viene viendo y lo que es Lasso, lo que viene planteando tanto en esta campaña como en campañas anteriores, es que va a seguir más o menos por esta senda de contracción de economía, de ajuste, etcétera, etcétera. Te saco un poquitito de Ecuador, tenemos poco tiempo, pero para hacer un pantallazo, cómo fueron las elecciones en Perú y también qué es lo que se puede llegar a observar en Bolivia con elecciones también que hubo por allí. Bien, primero, la más rápida y la más sencilla, en Bolivia le fue bastante bien al oficialismo, se quedó con la mayoría de las gobernaciones, se viene consolidando el movimiento al socialismo en el poder en Bolivia. Recordemos, volvió con Luis Arce a las elecciones, al poder. La jugada que no le salió bien a Correa en Ecuador sí le salió bien a Evo Morales en su momento, y esto se viene consolidando mes a mes, semana a semana, políticamente en Bolivia. Ahora, respecto de Perú, la situación es bastante más complicada, bastante más compleja. Recordemos, el último mandato presidencial, en Perú pasaron 4 presidentes en lo que fue un solo mandato presidencial, de los cuales 2 de ellos terminaron detenidos. Entonces, esto se reflejó claramente en las elecciones de Perú. Había 18 candidatos, de los cuales 6 tenían grandes posibilidades de llegar al balotaje de acuerdo a todas las encuestas. No se sabe al final quién llegó al balotaje, porque recién en mayo tendremos los resultados oficiales, pero de acuerdo a las bocas de urna hubo sorpresas. De hecho, Pedro Castillo, candidato de la izquierda peruana, de una izquierda bastante radicalizada, podríamos decir, un ex dirigente sindical de los docentes, según todos los bocas de urna quedó primero. Esto no lo aseguraba ninguna encuesta, Castillo no figuraba en ninguna encuesta. Así que habrá que esperar. También, de acuerdo a los bocas de urna, Bernardo de Soto, un candidato de centro-derecha, está empatando el segundo puesto con 11 puntos, junto a Keiko Fujimori, la hija del ex presidente. También habrá que ver ahí quién de los dos queda, pero lo que parece ser una certeza a estas horas es que Castillo efectivamente llegó al balotaje, quedó primero en las elecciones, pero según los bocas de urna con un 16%. Claro, es todo decir, muy poquito, todo muy distribuido. Muy distribuido, muy poca legitimidad de origen en este momento, en un escenario profundamente fragmentado y complejo, ¿no? Bien.
Bueno, ya vamos a tener tiempo entonces para seguir hablando de lo que sucede en Perú, lo que sucede en Bolivia, en realidad en todo el mundo a nivel político. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.